¿Es el aborto simplemente un derecho humano, un derecho de la mujer, como defienden algunos? ¿Es el aborto simplemente un crimen horrible, sin más connotaciones sociológicas o humanas, como defienden otros? Me llamo Víctor Chacón, soy misionero redentorista y este es el tema Bioética 2, Inicio de la vida. Estamos dentro de la asignatura de moral teológica. La cuestión que hoy abordamos desde la bioética del origen de la vida es compleja y suscita discusiones acaloradas. Vamos a tratar de poner en ella razón y corazón, desde la fe cristiana y la ciencia actual. Ciencia y fe no se oponen en absoluto, aunque algunos han tratado de enfrentarlas. Hay numerosos premios Nobel que han sido hombres y mujeres de fe, como por ejemplo el químico Louis Pasteur o el físico Georges Lemaitre, que propuso la teoría del Big Bang y era sacerdote. Gregor Mendel, el padre de la genética, también sacerdote. El físico Nikola Tesla o Alexander Fleming, inventor de la penicilina, por citar algunos ejemplos. San Anselmo de Canterbury, un hombre de ciencias y de razón, decía: credo ut intelligam, intelligo ut credam, que significa creo para entender, entiendo, investigo para creer. Es decir, la fe me ayuda a entender la realidad, a comprender mejor, y la ciencia, conocer la realidad e investigarla, me ayuda a creer más, a profundizar en mi fe. Y un Nobel de física alemán que se llamaba Heisenberg decía lo siguiente: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Así que vamos a empezar nuestra reflexión con los datos objetivos que la ciencia nos ofrece, los datos consolidados hoy sobre el origen de la vida humana. Sabemos que la fecundación del óvulo dura 24 horas, que no es un instante, y que da lugar a un código genético nuevo, único e irrepetible, excepto en el caso de los gemelos monocigóticos. El día primero, el óvulo comienza a dividirse. El día tercero tiene ya 16 células, se le llama mórula. Entre el día cuarto y quinto se le llama blastocisto, tiene más de 100 células y llega al útero. Se implantará entre los días 7 y 13. El día octavo recibe el nombre de embrión. Todos los rasgos se definirán en las primeras 9 semanas. El día 15 se comienza a formar el tubo neural, el inicio del sistema nervioso. Con 3 semanas empiezan a latir ya en él las células del corazón. Y al final de la tercera semana estará formada la base del sistema nervioso central. Será un organismo vivo, individual, que no se dividirá más. Y es biológicamente humano. A partir de aquí, todo es desarrollo y crecimiento de lo ya constituido. La cuarta semana crece a razón de 1 milímetro diario. Su corazón late a 8 pulsaciones por minuto y tiene ya el esbozo de brazos y piernas. En la semana 8 se distingue figura humana, por eso se le llama feto, que significa cría en latín. Dobla el cuello, mueve la boca y la nariz. Tiene actividad eléctrica cerebral y mide 3 centímetros. Entre las semanas 6 y 11 aumenta 5 veces su tamaño en 5 semanas. Crea 200 clases de células. En la semana 11 ya se chupa el dedo, tiene actos reflejos y mueve las piernas. Entre las semanas 12 y 16 se perciben ya sus golpes o patadas. Y a partir de la semana 22 está fijada actualmente la viabilidad del feto, según la OMS. Hay una gran pregunta implícita en esta cuestión del inicio de la vida y del aborto, ¿no? Que es ¿cuándo empezamos a ser humanos? Lo que se ha llamado el estatuto ontológico del embrión. Hay distintas posiciones. Algunos defienden desde la fecundación, desde el día primero. Esta es generalmente la postura de la Iglesia y de muchos teólogos. Otros defienden que desde la anidación en el útero, entre los días 7 y 13.
estaría ese estatuto ontológico, ese inicio de la vida humana. Otros defienden que desde el final de la organogénesis, la cuarta semana. Otros desde la viabilidad extrauterina, ¿no? Desde el momento en el que pueden vivir fuera de la madre, semana 22. Y otros científicos y pensadores defienden que desde el nacimiento, o incluso hay quien defiende que tiempo después de nacer, como Peter Singer. Nosotros vamos a acudir a la opinión cualificada de un científico español que se llama César Nombela. Él es microbiólogo, estudió con el doctor Severo Ochoa en Estados Unidos, fue presidente del Comité Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y miembro y presidente del Comité de Bioética de España. Él, en una de las deliberaciones en la anterior ley del aborto que tuvo nuestro país, dijo lo siguiente: desde la concepción existe una vida humana nueva y diferenciada de la madre gestante. El desarrollo embrionario y fetal se puede considerar un proceso de continuidad desde la fusión de los pronúcleos de los gametos hasta el parto, un proceso de continuidad. Y ese proceso de la vida humana tiene su origen en la concepción. La vida humana ha de ser respetada y protegida. Nuestra dignidad no es divisible y no puede estar sujeta a grados ni a plazos. En el aborto se enfrentan dos bienes de naturaleza muy distinta: la protección de la vida del no nacido, cuya destrucción resultará irreversible, y la autonomía de la mujer. El plazo de las 14 semanas de la ley española es arbitrario. ¿Por qué no 8 o 16? Si el aborto es derecho de una de las partes, es la condena a muerte de la otra. No cabe renunciar a un principio fundamental como la protección de la vida embrionaria o fetal. Más bien hay que buscar otras medidas, como el apoyo social a la mujer embarazada y la educación sexual. Este fue el voto particular que emitió don César Nombela respecto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de España. Pasamos a ver la postura de la Iglesia desde el actual Papa, el Papa Francisco, ¿no? Para algunos visto como un revolucionario y para otros visto como alguien conservador. Vamos a ver realmente qué hay. En cualquier caso, se aprecia un nuevo talante en cuestiones de bioética. En una de las entrevistas al inicio de su pontificado, Francisco contestó lo siguiente sobre este tema: no podemos insistir solo en las cuestiones ligadas al aborto, al matrimonio homosexual y al empleo de anticonceptivos. Esto no es posible. Yo no he hablado mucho de estas cosas y esto me ha sido echado en cara. Pero cuando se habla, hay que hablar en un contexto. La opinión de la Iglesia, por otro lado, ya la sabemos, y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario hablar permanentemente. Con lo cual el Papa nos está invitando a no reducir el discurso cristiano a una condena del aborto y de los métodos anticonceptivos o demás, ¿no? Además de esto, dirigiéndose al movimiento por la vida, en el año 2014 decía el Papa Francisco: la Iglesia defiende la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y sostiene la plena dignidad humana en cuanto imagen de Dios. La vida humana es sagrada porque desde su inicio, desde el primer momento de la concepción, es fruto de la acción creadora de Dios. La vida, especialmente la humana, pertenece solo a Dios. La vida humana es sagrada e inviolable y así debe ser cuidada y respetada. Otro de los riesgos de nuestra época es el divorcio entre la economía y la moral, entre las posibilidades tecnológicas y las normas éticas elementales. A quien es cristiano le compete siempre este testimonio evangélico: proteger la vida con coraje y amor en todas sus fases. Es verdad que el contenido es el mismo, que veremos en otros papas y en el magisterio de la Iglesia, pero la manera de hablar y de presentar los temas sí es nueva. Él desea hablar siempre en un contexto, no generalizando, y busca concienciar y afirmar un compromiso de la fe con la vida en todos los sentidos. Le da a la defensa de la vida un sentido más social,
más solidario y de justicia. No son solo opciones morales, sino rasgos que nos identifican como seguidores de Cristo. De alguna manera podríamos sintetizar la bioética del Papa Francisco como una defensa de toda la vida, globalmente, pero también de todas las vidas, también la de los migrantes, pobres, refugiados, explotados, mujeres prostituidas, etc. Y es que a veces hay muchos cristianos que se olvidan de defender con la misma fuerza la vida de los ya nacidos, que sufren o son explotados de algún modo en este mundo. Y estos también han de ser apoyados y defendidos por la fe cristiana, al menos tanto como la vida de los no nacidos. Las parábolas del buen samaritano, de los viñadores homicidas o de la mujer adúltera que iba a ser apedreada nos invitan a pensar así, a acercarnos al excluido y al que sufre no desde el juicio o la condena, y sí desde la compasión y el ofrecimiento de ayuda. Si sintetizamos también otra de las líneas fundamentales de la bioética de Francisco, diríamos que es una defensa de la vida sin rodeos. En un discurso a los médicos católicos en 2014 les decía lo siguiente: el pensamiento hoy dominante propone a veces una falsa compasión, la que considera una ayuda para la mujer favorecer el aborto, un acto de dignidad facilitar la eutanasia, una conquista científica producir un hijo considerado como un derecho, en lugar de acogerlo como un don. La fidelidad al Evangelio de la vida y al respeto de la misma como don de Dios a veces requiere opciones valientes y a contracorriente, que en ocasiones pueden llegar a la objeción de conciencia. Vivimos en una época de experimentación con la vida. A propósito de su encíclica Laudato Si sobre la ecología, el Papa explicó lo siguiente: no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. El Santo Padre destacó que tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Esto lo dice Laudato Si número 120. A veces se advierte una obsesión por negar toda superioridad de la persona humana, de la raza humana, y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad de los seres humanos. Esto ya venía desde antiguo. Si miramos al pasado nos encontramos con numerosos ejemplos de protección de la vida humana, ¿no? En el antiguo Egipto, las leyes de Hammurabi, fechadas más o menos en el 1792 a 1750 a.C., decían esto: si un hombre libre ha golpeado a la hija de otro hombre libre y motiva que aborte, pesará 10 siclos de plata por el aborto causado. El precepto contiene una clara referencia al aborto provocado por los golpes recibidos. La indemnización dispuesta por el aborto era de 83 gramos de plata. Sí ocurría entre la clase social de los agüilos. En otro de los párrafos de esta ley decía: si esta mujer muere, se matará a su hija. Es una pena especialmente grave, ¿no?, que protegía la vida intrauterina, la vida del feto de esa mujer que estaba embarazada. Si acudimos al Antiguo Testamento, Éxodo 21, reconocemos la llamada ley del talión, ¿no? En el transcurso de una riña, unos hombres golpean a una mujer embarazada, provocándole el aborto. La respuesta legal que allí se da por el pueblo israelita es la siguiente: si no se ha producido lesión a la mujer, el culpable deberá pagar la multa que imponga el marido de la mujer y que los jueces estimen. Pero si resultare daño a la mujer o a su criatura, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida y cardenal por cardenal. Hay que observar que el castigado en este caso
a muerte es el autor de los golpes y no su hija, como prescribía el Código de Egipto, el Código de Hammurabi. Si nos vamos a la Grecia antigua, la época de Platón y Aristóteles, el siglo IV antes de Cristo, nos encontramos con que para sociedades como la espartana o la Atenas arcaica era muy importante mantener la pureza de la raza de los guerreros y de las élites gobernantes, con lo cual el control de la natalidad era una preocupación constante en la sociedad griega, el mantener un número tal de nacimientos que asegurasen la continuidad de la estirpe. Platón y Aristóteles sí admitían el aborto e incluso el infanticidio como medios de planificación familiar y de control de la población. Es verdad que lo hacían como medidas con una finalidad eugenésica. Soñaban con una sociedad perfecta en su idealismo filosófico, pero esa justificación del aborto era clara a Platón. Él decía que sólo era lícito cuando fuera excesivo el número de ciudadanos. Lo escribe así en la República. También tenemos en esta época, en el siglo V a.C., a Hipócrates, en la Grecia antigua. Hipócrates fue un famoso médico, conocido con el nombre de padre de la medicina. A él debe su nombre el conocido juramento hipocrático, que realizaban hasta hace poco todos los médicos del mundo. Y en este juramento hay unas líneas que dicen así: y no daré droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré un pesario o preparado abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. La Asociación Médica Mundial realizó una actualización de esta fórmula en 1948 y corrigió diciendo: tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Otro texto cristiano antiguo, en este caso si pasamos al cristianismo, es la carta a Diogneto, en el siglo II después de Cristo. Y es un fragmento de una carta que escribe un amigo a otro que acaba de convertirse a la fe y que dice lo siguiente en una de sus partes: los cristianos, igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes y con su modo de vivir superan estas leyes. Es una carta escrita desde la admiración a la fe cristiana, un poco también idealizando la vida noble y la persecución de los cristianos, pero ya en el siglo II reconoce como una característica el no deshacerse de los hijos que conciben, ¿no? El respetar la vida naciente y el fruto del amor en la pareja. Vamos a dedicar al menos una breve aproximación sociológica, ¿no? Algunos datos que nos pongan en contacto con la realidad presente. A nivel mundial se calcula que hay 500.000 muertes de mujeres al año a consecuencia del embarazo. El 99% ocurre en países en vías de desarrollo. El 50% de los abortos del mundo se calcula que son realizados en condiciones no médicas, no sanitarias. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula en 50 millones el número de abortos que cada año se realizan. Solo en Japón, 1 millón, en Estados Unidos, 1,6 millones. En España descendió en 2020 hasta las 88.269 intervenciones, un 10% menos que el año anterior, 2019. Es curioso que aquí la ley le llama al aborto interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción, como si fuera el pause, ¿no?, de los vídeos, como si luego se pudiera reanudar dándole al play, pero no es así, ¿no? Es un eufemismo. No hay interrupción, sino que hay un cese total de la vida. Se evidencia, por tanto, la necesidad de medidas de política familiar
y ofrecer a las embarazadas un diálogo que sea benévolo y respetuoso con su situación. Hay una gran importancia de la acción educativa de todos, y es necesario, dicen algunos expertos, que se insista más en la libertad solidaria y no solo en el derecho al propio cuerpo. Además de que hay que insistir en la responsabilidad en materia de fecundidad. Hay un riesgo grave de identificar lo que es legítimo legalmente, lo que se admite como legal, con lo que es lícito moralmente. Es decir, hay que recordar que la esclavitud fue legal, estuvo aprobada por ley, el racismo fue legal y el partido nazi fue legal. Y ello no quiere decir que sean morales ni éticos, ¿no? Ni la esclavitud, ni el racismo, ni el partido nazi. Con lo cual lo legal y lo moral no siempre coinciden. A veces hacemos leyes que aprueban actitudes y actos de una muy dudosa calidad ética. No es un hecho deseable, no es un signo de progreso el aborto. De hecho, históricamente crece en épocas de decadencia de las culturas y las sociedades, como el final del Imperio Romano. En Occidente estamos en sociedades abortistas, claramente, pro aborto. Me limito a constatar el hecho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por un lado, porque el progreso técnico ha hecho que esta intervención tenga menos riesgos para la mujer. Por otro lado, porque hay una elevada aceptación social del mismo. Suple las carencias o fallos de otros medios de control de la natalidad, e incluso algunos lo usan como un método anticonceptivo más. Hay fuertes intereses políticos y económicos detrás, ¿no? Los países del norte o ricos presionan al sur a practicar el aborto, a disminuir su número de ciudadanos. Vivimos también en una época en la que se vive con horror el embarazo defectuoso, ¿no? Cualquier anomalía, cualquier problemática que surja, cuando algunas o muchas tienen solución fácil hoy con cirugía. Vivimos además en lo que muchos pensadores llaman una cultura de muerte, ¿no? Desprecio de los ancianos, de los deficientes, exaltación de la juventud, de la adolescencia. Si entramos brevemente en los supuestos o motivaciones que llevan al aborto, encontramos al menos 4, ¿no? Por un lado está el que se denomina aborto terapéutico, el que entraña peligro para la salud y vida de la madre. Hoy es muy reducido. Sería el caso del embarazo ectópico, cuando el nuevo ser no anida en el útero, sino en las trompas de falopio, o enfermedades renales acompañadas de hipertensión, y cuando el embarazo coincide con un tumor uterino de la madre. En estos casos, el nuevo ser altamente improbable que su desarrollo sea real, su desarrollo embrionario, con lo cual no hay problema jurídico, médico ni moral. Otro supuesto es el riesgo o probabilidad de que el niño engendrado pueda nacer con anomalías o malformaciones congénitas. Se encuentran enfermedades cromosómicas como el mongolismo, la hidrocefalia, malformaciones del sistema nervioso, espina bífida o anencefalia, o de los órganos de los sentidos. Quizás hay que recordar en este momento que la presencia de anomalías o malformaciones fetales no priva de dignidad humana a los que las sufren, y que la experiencia muestra que la gran mayoría de las personas con discapacidad mental y física prefieren su vida a la supresión de su vida durante el embarazo. Es preocupante considerarlas como un error que debería evitarse. La experiencia de los que trabajan y conviven con estas personas es que son capaces de entablar hondas vinculaciones humanas, que poseen importantes niveles de realización personal y de satisfacción vital, y que aportan a la sociedad valores muy importantes y necesarios, como la fraternidad, la simpatía, el amor, el cariño desinteresado. En tercer lugar, en los supuestos del aborto podemos descubrir los que son consecuencia de una violación o relaciones incestuosas. Javier Gaffo lo llamaba aborto por indicación criminológica y otros lo llaman aborto ético.
En los casos de violación hay que decir que el riesgo real de embarazo es inferior al 2%, menos del 2% de los casos de violación o incesto acaban en embarazo. Con lo cual el embarazo, que no es consecuencia del amor, sino de la violencia, pone en una situación de tensión a la mujer tal que su cuerpo rechaza a ese óvulo fecundado, ¿no? Este es normalmente el supuesto por el que muchas personas justifican la necesidad del aborto, pero la realidad es que es un caso muy remoto, de una probabilidad muy, muy baja y muy excepcional, con lo cual justificar un acto de una gravedad moral tal desde una excepción de probabilidad es algo difícil, ¿no?, de conciliar. Por último, el cuarto supuesto es el caso del aborto psicosocial, el que se realiza por consideraciones sobre la situación psicológica, familiar, económica o social de la mujer. Vivienda, soltería, extraconyugal, angustia. Este es el mayor número de los abortos practicados hoy. Muchos países han despenalizado esta práctica, lo cual no significa que tenga el rango de práctica legal. No hay un derecho de la mujer que el Estado está obligado a subvenir, pero se trata de una despenalización que significa que el Estado no protege la vida mediante sanciones penales. Vamos a tratar de hacer una mirada serena a esta cuestión desde la fe. En primer lugar, los creyentes miramos a la Sagrada Escritura, ¿no?, a la Biblia, como la palabra de Dios revelada que está por encima de las explicaciones que haga de ella cualquier persona. Esto lo dice Dei Verbum 10, ¿no? La Sagrada Escritura está por encima de cualquier explicación que hagamos de ella. Cuando nos acercamos a la Escritura, en los Evangelios, que son la plenitud de la revelación, nos encontramos a un Jesús misericordioso ante los pecadores, que se preocupa más por sanarlos y atenderlos que por otra cosa. Jesús mismo nos dice que ha venido para salvar a los pecadores y no a los justos, que ha venido por los pobres e ignorantes y no por los que cumplen la ley, que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Lucas 5:31. El documento Evangelium Vitae dice en el número 99, cuando una mujer aborta hay que pensar más en acogerla y ayudarla que en la excomunión acaecida. Esto quiere decir que del pecado se habla siempre al final, que no es lo más importante, que importa ayudar más a acoger el mensaje de salvación de Jesús que obsesionarse con las propias faltas e imperfecciones. Así, en el Evangelio de Juan, Jesús con la mujer adúltera, lo último de lo que trata con ella es de su pecado. Lo primero es evitarle el castigo, levantarla y alzar su dignidad. Después sí le va a decir, vete en paz y en adelante no peques más. No por ello vamos a dejar de reconocer que el aborto es un pecado, algo que me rompe, que me separa de Dios, de los demás y de la vida. Según Evangelium Vitae 62, es un desorden moral grave, y hemos de pensar que así es, pues desde nuestra fe la vida se valora mucho, aunque no sea un valor absoluto. No deja de ser un don de Dios que no nos dimos a nosotros mismos. No podemos ver como algo normal, frecuente e indiferente el hecho de que se elimine a aquellos más débiles con un pretexto cualquiera. Según los obispos norteamericanos, el aborto deja tras de sí una estela de corazones heridos. Esta nunca dejará de ser una gran verdad. El aborto crea rupturas y secuelas, tanto físicas como psíquicas, que durante un tiempo afectarán a la pareja o a la mujer en cuestión. Por eso se hace necesario un proceso de reconciliación personal de uno mismo, consigo, después con el otro y con Dios. Solo en esta óptica se entiende que abortar aleja no solo de la Iglesia y de la fe, sino de la vida y de sus principios naturales, que es que una madre dé a luz aquello que ha concebido. El aborto no es simplemente un derecho de la madre o de la pareja, porque ¿qué hay de los derechos del que va a nacer? Esos no cuentan.
Las cuestiones morales nunca son tan simples como quiero, puedo hacerlo, sino que me hacen preguntarme, ¿debo hacerlo? ¿A quién afectan mis actitudes y mis decisiones? Terminamos por último esta formación sobre el inicio de la vida con algunas claves a la hora de hablar de final de la vida e inicio de la vida en ámbitos no cristianos, ¿no? Aquí vamos a ampliar el espectro, pero es importante que sepamos tratar estos temas con las personas que no tienen fe en la sociedad de hoy. Una primera clave o invitación que os hago es hacerlo desde el respeto y la mutua comprensión, lejos de cualquier postura fanática que intente convencer al otro o ridiculizarle. Debemos ser claros, pero no hirientes, porque en las formas también nos jugamos mucho de la credibilidad que tenemos. Una segunda invitación es ser conscientes de que vivimos en Occidente en la sociedad del placer, del bienestar y del disfrute. Así que existe un verdadero pánico al dolor respecto al tema de la eutanasia y por otro lado que vivimos en una cultura utilitarista y emotivista, ¿no? Que sobre todo le da peso a las emociones, a los sentimientos, y esto pesa mucho también a la hora de tomar decisiones. Todo está condicionado por aquello que me es útil o placentero y por lo que me apetece hacer. Otras generaciones y culturas no tienen esta vivencia. Un tercer punto a considerar es que en este campo, como en otros muchos, existe una profunda ignorancia y manipulación. Y creo que a partes iguales, ¿no? La ignorancia y la manipulación. Ignorancia en muchos supuestos en el final de la vida y en muchas realidades que existen en el origen de la vida humana, ¿no? No se sabe que hay alternativas a la eutanasia o no interesa decirlo. No se conoce realmente cuál es el proceso de origen de la vida humana, ¿no? Y a todo aquel que insiste o que sugiere que hay que invertir más en educación afectivo-sexual, pues se le acusa de represor o de retrógrado. Bueno. Un cuarto punto es que la manipulación viene por el hecho de que política y económicamente pues interesa que salga una ley sobre el final de la vida, ¿no? Que acelere los procesos en el morir, pues porque 2/3 partes del gasto farmacéutico se producen en los últimos 10 años de vida. Esto no es políticamente correcto, nadie lo dice por eso, pero está ahí. Lo fácil, políticamente, y lo bonito es decir que se otorga una libertad y una opción más a los ciudadanos, que los hacemos más autónomos, más capaces, más libres. Pero se ignoran motivaciones morales o éticas. Se prescinde de otro tipo de valores profesionales o sociales. Un quinto punto y último es que necesitamos aprender a usar como cristianos en una sociedad plural argumentos laicos. Por ejemplo, no nos oponemos a la eutanasia porque sea pecado. Ese argumento solo tiene validez ante creyentes, ante personas de fe, ¿no? El pecado existe en una conciencia que le habla a Dios, ¿no? Que se refiere a Dios. No, nos oponemos a la eutanasia por humanidad, por dignidad, por justicia, ¿no? O al aborto. Porque antes de favorecer una cultura de muerte, deseamos una sociedad que acompañe y favorezca un final de la vida digno y humano para todas las personas. Que sepan que tienen derecho a ser cuidados, a ser queridos y acompañados hasta el final. Hasta aquí nuestra formación en bioética básica. Muchas gracias.